Vamos a aprovechar el tiempo de meditar en la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Y los días, o este día, a veces se complica. ¿Qué expondré al pueblo de Dios por los días en los que vivimos? Por lo regular les hablamos del nacimiento de Jesús, de María, quién fue realmente María, de la cual hablan las Escrituras. Pero pues hoy vamos a cambiar un poquito, hermanos. Vamos a hablar más bien de ese Dios, el cual tiene características para que nosotros le podamos ver. Pero nosotros siempre queremos ver algo que esté aquí literalizado, como es el caso de esta tradición donde quieren tener, pues físicamente, dicen ellos, ¿no? A Jesús, dicen ellos, ese niño de porcelana o ese muñeco, y todo lo quieren hacer siempre visible. Cuando crucifican, pues quieren verlo ahí en esa cruz. Pero esas características, hermanos, son aborrecibles para nuestro Dios. Por algo en su mandamiento dice: no te harás imagen y ninguna semejanza. Dios abomina eso porque los ojos, hermanos, son corruptibles. Los ojos ven y corrompen a veces cuando no se miran con santidad, como dice ahí el apóstol Juan: limpia mis ojos con colirio. Porque es la lámpara del cuerpo, hermanos, es por donde entra el pecado más grande, o bueno, el pecado que induce a los demás pecados, el cual es la codicia, el mismo que infringió Adán, infringió Eva. Y a partir de ahí hicieron una secuencia de caer en pecado. Primero codician, luego le roban a Dios, luego le mienten a Dios, luego adulteran, luego fornican con otros pensamientos, y empieza a haber, hermanos, toda esta secuencia. Pero por ello es necesario conocer, dice ahí en Hebreos, les voy a pedir que abran, hermanos, es un verso muy bonito en el capítulo 11, en el versículo 24, dice de la siguiente manera. Hebreos, ¿qué, hermano? 11:24, hermano. 11:24, gracias, hermano. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y dice: porque miraba a la remuneración, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, hermano. Invisible. Al invisible, hermano. ¿Cómo se puede ver lo invisible? ¿Cómo se sostuvo Moisés como viendo a Dios, hermanos? ¿Cómo podemos ver eso? Y si usted analiza un poquito más atrás, en el versículo 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Si Él todavía no había venido a morir por nosotros, sabiendo de lo que iba a venir, porque de Moisés escribe de Jesús antes de venir, hermano. ¿Sí sabían? Éxodo capítulo 2, ustedes lo pueden leer, y habla de aquel cordero con ciertas características. Y también dice Moisés en el libro de Génesis, dice: no será quitado el cetro de Judá ni legislador entre sus pies hasta que venga Shiloh, el libertador de este pueblo. Hablaba ya de aquel Mesías, de aquel Jesús, de aquel Salvador. Y entonces por eso dice el verso 27: por fe dejó Egipto, no temiendo la ira de Faraón. Vamos a cambiar esa palabra, y dice: porque se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, no cambiando la palabra, parafraseándola es la palabra correcta, porque no podemos quitar ni aumentar de la Biblia.
parafraseamos lo que dice ahí, dice el faraón. Pero entonces, ¿cómo lo vio, hermanos? ¿Qué características muestra nuestro Dios para que sea visible? Pero no a los ojos del hombre, porque el verso 25 de ahí que leíamos dice, escogiendo antes de ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Lo visible es temporal, es efímero, hermanos, tiene su tiempo. Todo lo que usted ve se desvanecerá o caducará en algún momento, hermanos. La persona que está a su lado, su esposa, sus hijos, también perecerán en esa fisonomía. Sus casas, sus carros, sus trabajos, lo más hermoso que usted pueda ver con sus ojos perecerán. Aún dice que las hermosas flores con esa vestimenta que Dios le ha dado, que ni aun Salomón pudo vestirse como ellas, dice que son, en un poco de tiempo están y al poco tiempo ya no están, hermanos. Aún las nubes, hermanos, con esa hermosura que usted puede ver cómo se pasean por los cielos, dice que ahí están, pero al poco tiempo se desvanecen y ya no son, hermanos. Lo más hermoso que para sus ojos puedan ser las cosas, no son las que Dios quiere que miremos. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, hermanos, verso 4. Y vamos a ver cómo se presenta este Hijo de Dios en la revelación al apóstol Juan. Y le dice en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia sea con vosotros, paz del que es y que era y que ha de venir, y de los que, hermanos, de los 7 espíritus de Dios. Estos 7 espíritus, hermanos, que están delante de su trono, vamos a empezar a ver qué características son, y son los que nos ayudan a ver cómo es Dios, a encontrar realmente a Dios. Aunque nosotros podemos decir que Dios está en todos los lados, hay caminos y hay secuencias por las que nosotros podemos encontrar. Ciertamente el camino que marcó nuestro Señor Jesucristo era Él, pero con todas las características que Él marcó. No solamente es decir, creo en Jesucristo y seré salvo, como dice el mandamiento. Creer en Jesucristo conlleva conocer todo el cúmulo de virtudes y el propósito que cumplió y seguir el ejemplo. Padecer. No es solamente que conozcamos a Cristo, sino que padezcamos por Cristo. Esa es la grande diferencia. Nosotros, hermanos, estas son, voy a hablar a lo mejor palabras muy sencillas a la sabiduría de Dios, pero son frecuencias en las que nosotros podemos encontrar a Dios. Si usted le quiere llamar a un familiar de aquí a otra parte, tiene que marcar un número exacto, si no, no lo va a poder llamar, hermanos. Por un número que se equivoque le va a contestar a otra persona, o puede ser que no le conteste nadie. Usted tiene que marcar el número exacto. Hay frecuencias exactas para conocer a Dios. Y no porque Dios tenga muchas maneras o haya 7 espíritus, sino que Dios es uno, pero que manifiesta para el hombre estas virtudes. Ahorita lo vamos a ver, capítulo 3, vamos a seguir hablando de estos espíritus. En el versículo 1 dice, de ahí mismo de Apocalipsis, dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, dice, el que tiene ¿qué? Los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que estás muerto. Al final de este verso le está diciendo que estas características, como los 7 espíritus de Dios, hermanos, le ayudan para conocer las obras, dice, que tiene aquella iglesia en aquel momento. Así como hoy conoce las características de cada uno de nosotros a través de los espíritus, de esas frecuencias, para que a Él le llegue lo bueno y lo malo que nosotros hacemos a través de movernos en lo espiritual o de no tener actividad dentro de lo espiritual. ¿Sí se dan cuenta? Si usted es activo espiritualmente, Dios
¿Estará usted en la frecuencia de Dios? ¿Estará presente delante de Dios? Si usted no hace, si nosotros no estamos en esa frecuencia, somos ignorados. Y por eso dice nuestro Señor Jesucristo: yo los negaré delante de ¿quién? De mi Padre, porque no estaban en esa frecuencia. ¿Cómo van a comprobar? Ustedes eran o hacían lo que mi Padre había ordenado, lo mismo que les dijo a aquellos fariseos, a aquellos doctos. Si vuestro Padre fuera Dios, ustedes harían, estarían en esa frecuencia, en ese camino que dice el profeta, se hubieran parado en ese camino, hubieran mirado hacia atrás y andarían por él, pero ustedes dijeron: no lo haremos, no caminaremos por ese camino, porque es más fácil caminar por donde nuestros ojos literales pueden ver. Y es un ejemplo bien sencillo: usted tápese los ojos y a ver si camina igual de confiado como cuando tiene abiertos sus ojos. ¿Verdad que no? Aunque en su casa usted la conozca, hermanos, si usted se tapa sus ojos no va a querer caminar con la misma confianza. A pesar de que usted sabe dónde está el sillón, dónde está la cama y dónde está el baño, su desconfianza lo va a hacer que se quite la venda mejor, o que vaya a pasos muy lentos, o que no camine a veces y nos lleve a la inactividad. Pero dice el capítulo 4 de ahí mismo de Apocalipsis, dice en el versículo 5: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus ¿de quién? Dios. De Dios. 7 lámparas de fuego y voces, 7 lámparas ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en el capítulo 5, verso 6, fíjense cómo lo va a decir. 5, 6, hermanos. Y miré aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son ¿qué? Los 7 Y espíritus. aquí ya nos está diciendo que son lo que les decía, esa frecuencia. Si no estamos en esa, Dios no nos ve, no estamos bajo sus ojos, y no porque no estemos fuera de su presencia, porque a Él no le interesa lo que está fuera de Él. Cuando descienda la nueva Jerusalén, hermanos, y todo sea convertido, dice que fuera de esas puertas estará todo lo corruptible, todo animal inmundo. Eso no le interesa a Dios. Dios no los tiene en su noticia a nadie de que no esté en esa frecuencia. No le importa a nuestro Dios si no busca uno a Dios, hermano. Esos son sus ojos. Pero ¿cuáles son entonces esas virtudes que yo puedo usar para estar en esa frecuencia? ¿Cuáles son? Necesito conocerlas, necesito saber a qué número llamar, hermanos. Vamos a ponerlo así. En mis necesidades o en mis alegrías, porque para todo es. Cuando estoy gozoso tengo que buscar a Dios, cuando estoy triste tengo que buscar a Dios, hermanos, cuando estoy emocionado, cuando estoy llorando, en todo momento, no nada más cuando estoy gozoso. Entonces, primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Voy a ir rápido porque el tema es un poco largo, hermanos. Evangelio de... No, primera de Juan. Capítulo 4, verso Primera de Juan 4. 8. ¿Cómo dice, hermano, si alguien lo puede leer? 4, 8. Esa es la palabra de nuestro Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Gracias, hermano. Esa es una característica, un espíritu de Dios. De hecho es la esencia principal, porque dice, aquí está el amor, la caridad y la fe, pero mayor que estas, dice, es el amor, aún mayor que la fe, porque Dios es esta virtud en esencia. Y pudiéramos inclusive, hermanos, que esta es la base de todo, pero la Biblia nos habla otras virtudes que son virtudes bases, hermanos. De aquí emana todo. Jeremías capítulo 10, verso 10.
Y ahí, bueno, ahí Juan, ahorita que estamos, hermanos, para que no pierdan Juan, el Evangelio de Juan. Jeremías, ¿qué hermano? 10:10, si lo tiene, adelante. Mientras buscamos Juan también, Juan 14. ¿Le doy lectura, hermano? Por favor, hermana. Dice, mas Jehová es el Dios verdadero, él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Amén. Jehová es Dios de verdad, hermanos, ese es otro espíritu, pero Juan lo dice más claro, 14:17, dice, esto os mando que améis los unos a los otros. 14 o 4, no, 14:17 dice, estaba leyendo 15, al espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, ni no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. El mundo no lo puede ver, hermanos. El que no se ponga en ese camino, en esa sintonía, no lo puede ver. Solamente aquel que encuentra la verdad. Por eso dice Jesús, conoceréis la verdad. ¿Y qué es libertad? Pregunto yo. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podemos decir? ¿De qué más nos liberta? De no decidir por nosotros mismos. Ya Dios decide por nosotros, hermanos. Esa es la grande. ¿Saben qué tan difícil es tomar una decisión, hermanos? Por eso Dios decide por nosotros. Lo platicábamos ahorita. Miren, hermanos, usted, si se preocupa, como dice el texto, tal cual, por buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Un joven que se dedique a Dios, Dios le va a escoger la mujer que necesita, el trabajo que necesita, la casa que necesita, el carro si es que lo necesita. Le va a resolver su vida. Pero el joven dice, no, yo escojo, se casa a los 2 años, 3 años, se divorcia. O lo aleja la mujer de las cosas de Dios. O el trabajo, porque no sabemos nosotros, hermanos, decidir. No tenemos esa capacidad, somos esclavos a nuestros pensamientos, a nuestras perspectivas, a lo que nuestros ojos ven. Nuestro Dios nos da la solución, dice, búscame a mí, dice, yo me encargo de todo eso. No te preocupes, no te desgastes tu vida. Solamente ocúpate en mí, cumple esto nada más. Busca esto. De lo demás yo me encargo. Le escogió mal la mujer Dios a Isaac, hermanos. No. Físicamente, ¿qué dice de Rebeca? ¿Era fea? Hermosa, hermanos. Y vean cómo empataba con Isaac. Entonces, nosotros somos malos para decidir, pero bueno, esa es una característica, la verdad. Primera de Timoteo 6:16, ¿qué más es nuestro Dios? Acuérdense que tenemos que completar 7 virtudes, llevamos 3. 6:16. Si lo tienen, adelante. Hermano, dice la palabra de nuestro Dios. Quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Dios es luz, pero es Dios luz inaccesible. Luz inaccesible. Porque el Hijo es luz, hermanos, pero el Hijo es luz accesible. Dios es luz inaccesible. Y no porque no quiera que accedemos de una manera, sino porque es misericordioso. Dice que si nosotros viéramos a Dios, moriríamos irremediablemente, hermanos. Por misericordia Él no permite que el hombre en esta textura, en esta corrompida esencia, lo pueda ver o sentir. Es como acercarte al fuego en todo su esplendor y querer tocarlo sin que algo te pase. Entonces, Dios es luz inaccesible. Jesús, vamos a ver que Jesús es luz inaccesible. Dice en Juan capítulo 8, ahí mismo en el verso 12 dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbrera
de la vida. Esa luz nos llevará en una vida venidera a la luz inaccesible, ¿verdad? Cuando esa luz se funda con la luz inaccesible, cuando dice el texto, y se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, y en ese momento dice también la escritura que le veremos como él es realmente, pero no en esta esencia, ¿no? Ya habiendo encontrado, porque estas cualidades, estas frecuencias nos van a llevar a un estado, hermanos. Eso lo vamos a ver también. El Levítico capítulo 11, versículo 44. ¿Qué más es Dios, hermano? Otra característica, otro espíritu, como lo menciona Apocalipsis. El Levítico 11, 44. ¿Quién lo tiene, hermano? Lo puede leer. Pues que yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque soy santo, así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrando sobre la tierra. Amén. Amén. Dice en Levítico, sed santos, porque ¿qué? Vean cómo dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 16, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Dónde está escrito? ¿En dónde lo acabamos de leer? En Levítico, hermanos, dice Pedro, así como está escrito allá en Levítico, como él es santo, sed santos. Lo está corroborando ya en el Nuevo Testamento. Recuerden que muchas citas vienen en el Antiguo, de lo que citaba nuestro Señor Jesucristo, lo citaba conforme a las Escrituras, hermanos. ¿Qué más es nuestro Señor, nuestro Dios, perdón, hermanos? Salmo capítulo 11, verso 7. Muy rápido, porque esos son los espíritus y tenemos que sacar todavía las características. No es lo mismo las características que los espíritus de Dios. 11, 7. Porque Él es justo Jehová, porque el justo Jehová ama la justicia y el recto mirará su rostro. Dios es justo. Y también lo dice ahí mismo en el Salmo, ya que estamos ahí, capítulo 62, otra característica. Es justo, hermanos, esa es una característica. 62, Salmo, verso 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que Dios es la fortaleza. Dios es fortaleza. Ahorita vamos a ver por qué las estamos poniendo. Bueno, primero porque están en la Escritura, pero por qué vamos a interpretar que son espíritus de Dios, los ojos que abundan en toda la tierra. Y por último vamos a ver de estos espíritus, Romanos 15, 33. Y el Dios de paz sea con vosotros. Dios es paz. Estos son 7 espíritus de Dios. No es lo mismo características que espíritus. No quiere decir que no haya más virtudes, hermanos. Pero todas las virtudes que usted me diga van a encajar aquí. Dígame una virtud, hermanos, que no esté aquí. Díganme una virtud. La que ustedes quieran, díganme una virtud. Ser prudente. Prudente, hermanos. De estas, No alcanzo a ver, hermanos. ¿de estas en dónde, hermanos, pudiera caber la prudencia? La justicia. La justicia, hermanos. Inclusive pudieran caber en algunas otras, no solamente en una sola.
Su misericordia, hermano. Misericordia, ¿en dónde entra, hermanos? ¿Alguna otra? Díganme. Gozo, paz, hermano. Gozo, ¿en cuál entraría? ¿En dónde la pondríamos? También en el amor. Pudiera ser en el amor. También incluso en la fortaleza, porque Pablo dice, cuando más débil soy, más fuerte, más gozoso, más... ¿O Pablo se entristecía cuando lo golpeaban, hermanos? No. Cantaba, ¿no? Decía, ¿hasta dónde puedo ser digno, no? De ser golpeado, y se alegraba Pablo. Hermano, eterno, el eterno. Ahí es donde vamos a entrar a las características. Estos son espíritus, hermanos. Estas son virtudes. Las características son otra cosa. También las vamos a ver. Al menos 4 características, que es eternidad o autovita, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Esas son características que solamente están en Dios y que convidó a su Hijo en un dado momento, esas características. Pero estos, hermanos, estos son importantes. La que ustedes me digan la podemos buscar. Si ahorita se acuerdan de alguna otra, buscamos. Pero estos son las frecuencias en las que nosotros podemos decir que estamos en Dios. Cuando usted está en amor, en verdad, en luz, en santidad, justicia, fortaleza, en paz, puede decir que está en el camino correcto de buscar a Dios, donde no lo va a negar Jesús en algún momento, donde va a poder llegar. Incluso el propósito del hombre es que cumpla todas en algún momento dado, y por eso dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la edad de la plenitud, cumpliendo todo esto, hermanos. Cuando usted cumpla todo esto, dirá lo que el apóstol Pablo dijo: he peleado la batalla y he guardado la fe, por lo demás me está esperando la corona de justicia, porque he cumplido en un hombre, hermano. Imagínense todas estas virtudes en un hombre. Imagínense, hermano. La fe, hermano. La fe entra también dentro de las características de nuestro Dios, pero también la pudiéramos incrustar en la paz, en la fortaleza. Y en la verdad, La verdad también. La luz, esta luz que habla también es la del conocimiento, hermanos, no solamente luz física. Y ahora, ¿por qué podemos poner esto para decir, hermanos, que Dios se manifiesta así? Miren cómo dice esta cita. Enseguida vamos a ver. Salmos 85, hermanos. Ahorita vamos a ir a las características. Fíjense en el verso 10, ¿cómo dice, hermanos? La misericordia y la verdad, ¿qué? La misericordia está en el amor, y la verdad es una virtud base, hermanos. Se besaron, dice aquí, la misericordia y la verdad se encontraron, dice la justicia y la paz. Se besaron, no, se encontraron ahí. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Todos combinadas, estas puede combinarlas, puede encontrar hombres que combinaron estas capacidades o estas virtudes que Dios los guió. Podemos decir, esta virtud, ¿a quién usted se la atribuiría de hombres de la Biblia, hermanos? Del que hablamos en un inicio, hermanos, también. Bueno, nuestro Señor Jesucristo tuvo todas, pero Moisés dice que era un hombre que la podríamos poner en de pacífico, ¿no? Humilde. ¿A quién se lo atributan? ¿Quién se viene luego a su mente, hermanos? El justo Job. Noé fue justo, hermanos. ¿No? Hermanos, ¿a quién se lo atribuirían? Pues a nuestro Señor Jesucristo. Todas a nuestro Señor Jesucristo, pero aparte, hermanos, A Dios.
¿No? Ahí está Pablo. ¿Se acuerdan que hablaba nuestro Señor de Jesucristo de un discípulo amado? Juan. Practicaba el amor. Aquel dice aquel del cual se recostaba su cabeza en su pecho. Era amor lo que manifestaba Juan. ¿Verdad? Pues todos los hombres también que sirvieron a Dios tuvieron que usar esa virtud. Es una de las más necesarias, hermanos. La verdad. Pero esa es porque siempre la tenemos que tener en la mano y en la mente. Esa es esta virtud. Entonces sigue diciendo ahí, hermanos, Tu verdad, tu palabra y la verdad. Isaías 11:2. ¿Quién tuvo todas estas características? Bueno, pues ya ustedes lo decían indiscutiblemente, ¿no? Isaías 11. Señor Jesucristo. 11:2, hermano. Es exactamente. Le doy lectura al 11:2. Así es. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de amor y de temor de Jehová. Amén. Todas esas virtudes que está mencionando aquí del Hijo de Dios caben dentro de esto. Reposará en él. Por eso es que el Hijo de Dios a la edad de 30 años, hermanos, es cuando llega a su plenitud. Y durante 3 años y medio camina con estos 7 espíritus. Durante 3 años y medio. Por eso la Escritura nos empieza a hablar desde su ministerio de Jesús, porque Él camina, hermanos, guiado por el Espíritu en todo momento, y Él ratifica y les dice: lo que yo hago no lo hago de mí mismo, sino de mi Padre que está en los cielos. Él es el que hace todo. Él es el que movía, hermanos, por estos espíritus. Lo movía al amor, lo movía a la verdad. Porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo estaba bajo las leyes y las características de la carne, súbdito a la ley, dice la Escritura. Si Él no se hubiera dejado empapar de su Padre en esa esencia, pues Él mismo entendía, hermanos, que esta carne es corruptible, porque sintió hambre, y en aquel momento da testimonio Él, en aquel momento de agonía, y decía: Padre mío, si es posible que pase de mí este vaso. Si no hubieran habitado esos 7 espíritus, hermanos, esa agonía se hubiera vuelto más fuerte para nuestro Señor Jesús. Pero Él dejaba esas virtudes que fluyeran en Él. Era una conexión. Y es aquí donde muchos se equivocan. Sí había esa parte ahí divina, pero en el aspecto de la comunicación que tenía con el Hijo, hermanos. No que Él tuviera el poder de decir que no me duela esto y que no. Tenía la virtud divina de que estaba empapado del Espíritu de Dios. Porque aún los que lo tocaban salía virtud de Él, dice la Escritura. Sanaba, hermanos. Emanaba de la esencia de su Padre. Es por eso que hoy es difícil que un hombre pueda irradiar alguna de estas, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere. Que algún entendido de entre los hombres busque a Dios, se vuelva a Dios completamente, refleje estas características. Y dice en Filipenses 1:27, hermanos. No, 27 dice: solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, o que ausentes oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Aquí ya está unificando todo esto en un mismo espíritu. Ya no habla de los 7 espíritus aquí el apóstol Pablo, sino de un espíritu. Y aquí les voy a poner un ejemplo, hermanos. La luz. Bueno, ¿el espíritu qué es? El poder de Dios. ¿Es una energía o no? La luz es una energía, hermanos. Es el poder de Dios, hermano. Amén, es el poder de Dios. Pero esta misma energía, hermanos, nada más puede emitir luz, la energía esta. No, puede emitir sonido. Si usted lo mete en una máquina neumática, puede ser poder en una neumática, en una de esas
que quitan o cortan metales Una sierra. o que con grandes fuerzas Molino. aprensan cosas, ¿no? Hasta carros. Pues, se convierte la misma luz, la misma energía base, se convierte o se ramifica, hermanos. El Espíritu, Dios en su esencia, hermanos, es por eso que decimos que está en todo lugar. Pero Él manifiesta en Apocalipsis que esas virtudes las utiliza como sus ojos. Y ahora les voy a poner un ejemplo bien, bien sencillo, hermanos. Y a lo mejor hasta inútil pudiera ser mi ejemplo, porque lo que Dios, la sabiduría de Él y lo que Él nos deja es grandioso, pero yo con mi limitada mente, pues lo único que lo puedo asemejar, miren, la tierra es así, hermano, ¿no? Y esto es todo el espacio, vamos a decir. Usted está aquí, bueno, por aquí, México. Si usted quiere marcar hasta por acá o por acá, no se puede marcar a todos al mismo tiempo, todos estar hablando al mismo tiempo. Pero ¿qué los hace conectarse, hermanos? Con un satélite. El que habla aquí llega aquí y rebota, ¿no? Igual el que habla aquí rebota acá. Y es una comunicación a través de un ¿qué? De un satélite, hermanos, ¿no? Y usted ahorita le habla a cualquier familiar de Estados Unidos o de Japón y en segundos ya lo está viendo. Por medio del satélite. ¿Por medio de qué? Del satélite, hermano. Eso lo que el humano ha logrado hacer, hermanos. Cuando usted comete una falta, un pecado, hermanos, rebota luego a Dios, hermano. Cuando Dios le dice a Saúl, ve y destruye a Amalek y todo. En el momento que Amalek perdona, luego le llega la información a nuestro Dios y él dice a Samuel, ve y dile. Ya no cumplió la orden. Hermanos, si nosotros satelitarios pueden estar viendo lo que estamos haciendo aquí ahorita, imagínense Dios. Esto lo estoy tratando de ejemplificar con tecnología que tenemos a nuestro tiempo. Es absurdo porque Dios no trabaja así, es algo más sabio y más que no nos alcanza la mente, pero pues dentro de nuestra finita y limitada conocimiento pudiéramos ejemplificarlo. Vamos a poner 7 satélites, ¿no? Por toda la tierra, porque ahí dice Apocalipsis que están sobre ¿qué? Toda la tierra, recaudando ¿qué? La información. Oye, hermanos, su información de usted la tienen almacenada desde que toma un celular, a dónde llega la información, su nombre, fotos, dónde estudió, dónde se casó, dónde vivió, qué carro compró, todo lo tienen, hermanos, en memorias, no sé, ¿no? Circuitos, no sé. Nuestro Dios en su mente dice que cuando nosotros seamos llamados a juicio, los libros o estas memorias se van a abrir, hermanos, y se va a descargar toda la información. Si aquí el humano tiene ya nuestra información, imagínese Dios, Bien, peor. hermanos, que aún hasta los cabellos nos los tiene contados, hermanos. Imagínense. Y eso lo sabe un médico, un biólogo que estudia el ADN sabe que ahí está contados los cabellos, contado el color de los ojos, cuántas hormonas, cuántas células va a tener, está todo ahí. Eso es lo que Dios nos trata de dar a entender, esas frecuencias. Ahora rápidamente vamos a ver, esto todavía aquí no termina, es más, pero quiero ver las características, hermano. Ya en otra ocasión seguiremos esta parte porque esto se complementa con cuando se presenta la revelación a Juan. Por eso están presentes estos cuando le va a presentar a Juan una revelación de lo que fue, de lo que es y de lo que ha de venir. Es una información general, en donde ahí vienen también profecías que no se han cumplido, muchas que ya se cumplieron,
y muchas que estamos viviendo todavía hoy en día, como en los tiempos de Juan. Presente, lo atrasado y lo futuro. Así es, pero vamos a ver, hermanos, rápidamente que Dios, sus características en Primera de Timoteo 1:17. Bueno, eso ya lo leímos, al solamente inmortal, al Dios invisible. Dios es invisible, esa es una característica, no es virtud, es una Que característica. habita en luz inaccesible. Y si me ayudan a buscar Éxodo 33:20. Entonces, invisible. Éxodo 33:20, hermanos, ¿cómo dice? Amén. 3:20. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Amén. Ese corrobora que Dios es invisible, hermanos. Y ahí es lo que yo les decía, por misericordia, dice, porque no me verá hombre y vivirá. Si Dios se manifestara a un ser humano, moriría irremediablemente, hermanos. Es más, hay una historia, ahorita rápidamente, ¿se acuerdan de Pérez Susa? ¿De quién? Pérez Susa, Ah, sí, hermano. ¿qué hizo, hermanos? El que tocó Dice, el arca, ¿no? esto no es, posiblemente es una leyenda y lógicamente porque no hay sustento bíblico, pero se dice, hermanos, que él vio a Dios cuando tocaba el arca, porque ahí se manifestaba, por eso cayó muerto. Eso nada más se los ejemplifico por lo que dice el Éxodo 33:20, no hay hombre que vea a Dios y viva. Viva. ¿No? Ese es lógicamente un mito porque no lo podríamos corroborar lo que hace Pérez Susa, pero al menos quiso acercarse a la presencia de Dios porque era en el arca donde se manifestaba y muere Pérez y que los bueyes tropezaron. Y fue Se cuando- movió la carreta, Eso que se iba acá y los carros que ahí para llevaban detenerla y murió. y él quiso detenerla. Entonces, Juan 1, no sé, también habla de la invisible. 6:3 ahí mismo en Éxodo. 33, No, 6, 6. 3. Si lo tienen, adelante. Dice, y aparecía Abraham, Isaac, a Jacob bajo el nombre de quién, hermanos. Del omnipotente. Entonces Dios es quién. Dios omnipotente. Dios es omnipotente. 6:3. Y aparecí a Abraham y a Ahí lo Isaac. dice, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios, Dios omnipotente, mas en Dios mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Y luego dice en Romanos 16:27, hermanos. Romanos 16. 27. Amén. Dice, al solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, sabio es omnisciente. Sabio omnipotente. O sabio. Al único Dios sabio. Y el otro es eterno. Al único Dios dice, ¿cómo dice ese verso? Eterno. El único que tiene inmortalidad, que ya lo leímos, que Que habita habita en en luz luz. inaccesible. Esas son algunas características, nos van a faltar. Pero regresando rápidamente a los espíritus, hermanos, voy a adelantar esa parte un poquito. 7 espíritus que son para ¿cuántas iglesias? 7 Las iglesias. iglesias de los 7 espíritus. ¿Cómo se llamaba la primera iglesia, hermanos? Efeso. ¿Sí saben qué significa Éfeso, hermanos? Significa deseable. ¿Esa en qué características que veíamos entraba? Éfeso. No se puede esconder la luz debajo de un almud, hermanos. Deseable. La primera iglesia, Éfeso,
¿Era luz o no era luz del mundo? Yo pregunto. Emitía, no se podía esconder las maravillas a tal grado que crecían en número todos los días, hermano. Esa era una de las virtudes, por eso se les estaba presentando esa revelación. Esmirna, la segunda, hermanos. ¿Qué significa Esmirna? Amarga. ¿Y aquí en cuál pudiéramos meter amarga? Esta quedamos que es, ¿qué les dije? ¿Pero en cuál la poníamos? En inaccesible. Amarga fortaleza. ¿Saben qué pasaba en esta época de la Iglesia de Dios de Esmirna? Se estaba haciendo la transición decía, porque has olvidado tu primer amor, recuerda de dónde ahora has caído y haz las primeras obras, porque aquí ya estaba haciendo o menguando el imperio romano, hermanos, ya los empezaba a atacar. Aquí estamos hablando que ya estaba, ya habían profanado el templo, ya había sido la persecución de Nerón y estaban pasando por todo eso, necesitaban esta fortaleza. Aquí están hablando Dios está hablando de las virtudes buenas que le estaba presentando a las 7 iglesias. A las 7 iglesias les dice que eran trabajadoras y estaban haciendo obras buenas, pero tenían ciertas deficiencias. Pero las 7 iglesias eran trabajadoras, porque acuérdense que el apóstol Pablo había edificado, hermanos, y él les había enseñado el amor, y a través de las epístolas y a través de su ejemplo les había enseñado a cómo conducirse. Entonces estaba pasando por este proceso. Y la tercera es Pérgamo. Pérgamo. Y esa significa elevación. Elevación. Y esa, ¿en qué la pudiéramos poner, hermanos? Pérgamo en elevación. ¿Era trabajadora la iglesia de Pérgamo? ¿De qué manera se siente pleno el ser humano o la iglesia, hermanos? Fueron momentos en una transición de pasar de Pérgamo a Tiatira, cuando la iglesia empezó a tener un poco de paz durante este tiempo, en el lapso de tiempo de Pérgamo a Tiatira, según la cronología. Y de ahí pasó a Tiatira, hermanos, que significa dulce sabor. ¿Cuál nos falta acá de poner dulce sabor? Pero dentro de los 7 espíritus, ¿en cuál pondríamos esta parte de dulce sabor, hermano? De los que faltan. Falta paz, amor. El dulce sabor sería de la paciencia, fortaleza, justo, santo, verdad, Misericordia. amor, Verdad. Porque el oído gusta las palabras, las saborea, como el vientre los alimentos, ¿no? Entonces, el gusto de la verdad estaba en esta iglesia, porque después de la iglesia de Tiatira, hermanos, viene la iglesia de Sardis, que significa canto de gozo. Canto de gozo. Exactamente. Y ahí pues el mismo nombre nos lo está diciendo, ¿no? ¿A qué se refiere? Canto de gozo, de las luz, fortaleza, elevación, verdad. ¿Qué nos falta, hermanos? Luz, canto de gozo, justicia, hermanos. Justicia es la que nos falta, una de las que nos falta. No, miento. Justicia es a la Odisea, hermanos, porque ahí es el juicio a las naciones. La Odisea significa juicio a las naciones. Justicia, aquí entonces nos falta paz, ¿verdad? Canto de gozo es paz. Sí. ¿Qué momento
disfruta uno la alabanza a Dios, momento de paz. Luego sigue la iglesia de Filadelfia. Amor Esa es- fraternal. ¿Qué significa, hermano? Amor fraternal. Amor fraternal. ¿En cuál entra? Pues en el amor. La primera. Y por último, la Odisea. El juicio que de es las naciones. juicio de Las naciones. las naciones. Y Dios es justo, ¿no? Y Él emite juicio a cada uno. Justo. Ya ve cómo se va presentando Dios, hermanos, a la revelación en el Apocalipsis. Y todas estas, pues cada una se va desglosando. ¿Y por qué se la dice a cada iglesia? Pero son frecuencias en las cuales las iglesias estaban trabajando, pero no encontraban cómo armonizar todas para regresar a esta. No encontraban, y de una u otra manera el ángel les decía: mira, tú tienes esto, has dejado tus primeras obras, mira, tú tienes aquella mujer Jezabel, mira, tú tienes ahí al trono de Satanás y toleras a los nicolaitas. Nicolaitas. Y empezaban cada vez a alejarse más de esta frecuencia para entablar todos una perfección, tal grado que a este momento la iglesia ya no sabía distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, qué era bueno y qué era malo. Ya no quería escuchar verdad, háblame cosas halagüeñas. Se había terminado ya, hermanos, todo esto, y por eso es el peligro de nosotros en la iglesia en la que tipificamos, porque ¿en qué frecuencia estamos, hermanos? La frecuencia más alejada de Dios, de esos 7 espíritus que moran en toda la tierra, los cuales Dios pudiéramos o nos pudiera mantener en esa frecuencia. No hemos encontrado esa virtud, porque en cada una de esas, ya vimos, podemos destacar a algún personaje bíblico, pero hoy en día, ¿a quién pudiéramos destacar? ¿Usted a quién ha conocido desde que llegó a la iglesia que usted pueda decir: este hombre realmente es justo, este hombre realmente es luz, o este hombre realmente dice la verdad, o este... Es difícil. En todos los años que llevamos dentro de la iglesia es difícil que podamos decir que un hombre, o que nosotros podamos llegar a él. Pero el lugar ahí está. El ejemplo que los antiguos hicieron en encontrar, como Noé, como Abraham, como Isaac, como Job, como Moisés, como todos los hombres también que menciona Hebreos, como algunos profetas, algunos reyes, que llegaron a encontrar ese momento en esa santidad, en esa perfección, pues nosotros también pudiéramos llegar, porque hombres lo lograron hacer. David lo fue, caía, se levantaba, ¿no? Pero el chiste es, hermanos, encontrar en algún momento esa frecuencia, la cual hubo en el mismo Hijo de Dios, porque dice que en él reposó ese espíritu de gozo, espíritu de sabiduría. Todos esos espíritus reposaron en el Hijo de Dios. Tienen que reposar en nosotros. Y luego seguiremos hablando de esto, hermanos, porque es un tema muy, muy bonito, sobre esta profecía de los ojos de Dios, o los 7 espíritus de Dios que están por sobre de toda la tierra. Que Dios los bendiga. Pasamos.